Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las que se conectaron el día de hoy con nosotros a este diplomado que vamos a llevar a cabo hoy martes. Nos da mucho gusto verlos nuevamente, contar con su presencia a la distancia en este espacio que nos ha brindado nuestro Centro Regional de Educación Normal, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con nuestro módulo número 4. Para eso tenemos el gusto de contar con la doctora Xochitl Tapia. Y antes de dejarlos con ella, voy a hacer una pequeña presentación de su currículum para que la conozcan un poco. La doctora Xochitl es de formación licenciada en educación secundaria con especialidad en historia por el Instituto de Educación Superior Simón Bolívar, que se encuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el cual cursó del 2000 al 2004. También tiene una maestría en desarrollo de competencias en la educación secundaria, igual por el Instituto Simón Bolívar. Y además posee un doctorado en ciencias jurídicas y de la educación por el Colegio de Estudios e Investigación del Totonacapan. Cuenta con una amplia experiencia laboral con 21 años de servicio, donde ha sido docente en diferentes niveles educativos, desde bachillerato para el Instituto Veracruzano de la Educación para Adultos, también docente en educación secundaria en el Instituto Ignacio Manuel Altamirano en Poza Rica, docente de bachillerato nuevamente en el Tecnológico Instituto Roosevelt en Poza Rica, docente de universidad por parte de la Huasteca Veracruzana, docente de educación secundaria en el Colegio Tepeyac de Poza Rica y docente frente a grupo actualmente en el CREN, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Además de ello, ha hecho diversas actividades complementarias como ser maestra de diplomado por parte de la Universidad Pedagógica Veracruzana en la sede de Poza Rica. También desarrollo de actividades en coordinación académica en el Colegio Tepeyac para el nivel de educación secundaria. Ha sido asistente a diversos congresos por parte de la DGESPE, hoy de GESUM, para la transición de los diversos planes de estudio en la educación normal, así como de la educación histórica. Es responsable de la Oficina de Práctica Educativa de la Licenciatura en Educación Primaria de nuestro CREN de Tuxpan. Además, fue coordinadora académica de la Licenciatura en Educación Primaria y colaboradora en el Departamento de Docencia y Profesionalización de nuestra escuela normal. Actualmente es la responsable de la Oficina de Diseño y Desarrollo Curricular de nuestra escuela normal en Tuxpan. Entonces le damos la más cordial bienvenida a la doctora Xochitl, que va a compartir con nosotros el día de hoy el módulo 4. Adelante, doctora. Gracias, maestro Alexei. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí y que pues bueno, esperemos que en la medida de lo posible la situación se vaya pues tornando o vaya regresando un poco a la normalidad. Sabemos de la situación que ha premiado en últimos días. De corazón espero que se encuentren mejor y pues agradecer los que estamos bien, ¿sí? Y pues bueno, en ese sentido, pues vamos a trabajar durante 3 martes a partir de hoy con el módulo 4 del diplomado número 1, denominado Conocimientos y Saberes para el Trabajo Docente en Educación Inicial y Preescolar, desde el enfoque de la NEM o desde el Plan de Estudios 2022, ¿sí? Y este módulo número 4 pues se llama Trabajo con las familias y la comunidad desde un enfoque socioeducativo. Sí, solamente para corroborar, comenzamos el día de hoy, martes 28 de octubre, y posteriormente 4 y 11 de noviembre, de 5 a 7, vamos a estar trabajando. Bien, voy a iniciar proyectando mi presentación, permítanme. Sabemos de la situación de conectividad y de verdad agradecemos mucho todo el esfuerzo que hacen aquellas personas que pues siempre tienen alguna situación con el internet. Entonces, bueno, en la medida de sus posibilidades, saben que la grabación se sube al canal y ahí posteriormente ustedes pueden consultar la clase para quienes en algún momento puedan tener alguna situación.
Sí se ve, ¿verdad? Véase en grande. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar este trabajo, ¿sí? Sé que tuvieron anteriormente en el módulo 3 el diseño de ambientes de aprendizaje significativos y contextualizados. Ese es el módulo que anteriormente estuvieron trabajando. Y pues bueno, en ese diseñar, en esa necesidad de crear esos ambientes de aprendizaje significativos y contextualizados, pues el día de hoy vamos a estar trabajando en esta primera sesión el trabajo con las familias y la comunidad desde un enfoque socioeducativo. Vamos a ver cuál es el rol que nosotros como profesores tenemos y cuál es el impacto, obviamente, y la importancia fundamental que tienen las familias y sobre todo la comunidad en el enfoque de nuestro nuevo plan de estudios o bueno, de nuestro plan de estudios, ¿sí? Bien, durante estos 3 martes vamos a estar desarrollando 3 temas, ¿sí? Yo los he denominado de esta manera para tener un, pues una secuencia, ¿no? De lo que vamos a estar trabajando. El primero, que va a ser la comunidad como espacio educativo y formativo, ¿sí? El número 2, las estrategias para el trabajo con familias desde el enfoque socioeducativo. Y el tercer tema a desarrollar será la construcción de comunidad y redes de apoyo educativo, que esto tiene mucho que ver con el trabajo que todos los docentes realizamos día con día y sobre todo que siempre estamos en contacto pues con las familias y con la comunidad, que es algo que ustedes ya realizan, aunque sean maestros en formación, pues obviamente han tenido o van a tener, en el caso de alumnos de primer semestre, pues obviamente van a tener esa oportunidad en algún momento de ir a los diversos contextos o conocer escuelas de educación básica en donde van a poder ver más de cerca toda esta situación. Bien, ¿cuál es el propósito general de estos temas que vamos a estar trabajando durante los siguientes 3 martes a partir de hoy? Pues obviamente fortalecer la práctica a partir del reconocimiento del papel de la familia y de la comunidad. Estos dos elementos fundamentales en el desarrollo económico, social, político, cultural y que pues obviamente desde nuestra tarea como profesores es muy importante reconocer cada una de las funciones que tienen estas instancias, ¿sí? Reconocerlas, como bien dice este propósito, en toda la cuestión que tiene que ver con los procesos educativos, obviamente promoviendo esa participación corresponsable desde los principios humanistas y comunitarios de la nueva escuela mexicana. Hay ciertos temas que estoy segura que igual ya manejan, pero si no, bueno, pues vamos un poquito a fortalecerlos, como es toda esta cuestión de los principios en los que reside nuestro plan de estudios, porque se retoma al humanismo como esa línea central de este desarrollo del plan de estudios 2022 y pues bueno, cómo impacta en la comunidad y cómo tendría que ser nuestro trabajo o nuestro quehacer docente dentro de los ideales de la nueva escuela mexicana. Bien. Bien. Y obviamente, si nosotros vamos a hablar durante estas sesiones de este módulo, pues obviamente tenemos que entender que la comunidad es un espacio educativo y formativo. Y obviamente este espacio educativo y formativo tiene que reconocer pues ese valor, ¿no? Fundamental que tiene la comunidad y la familia.
obviamente como agentes fundamentales del aprendizaje integral desde la visión de la nueva escuela mexicana. No tenemos que perder de vista la cuestión del humanismo, ¿sí? Que es el eje o es un principio filosófico de nuestro plan de estudios y obviamente ese aprendizaje que va integrando todo lo que tiene que ver con el contexto social y cómo impacta desde la familia y cómo reside en la escuela y cómo se va relacionando todos estos elementos. Bien, bueno, estos son los contenidos que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Fundamentos filosóficos y pedagógicos de la NEM, que ya en algún momento al inicio, pues igual los platicaron y si no, pues los vamos a recordar un poquito. También los principios del enfoque humanista y comunitario, que al final esto es muy importante para toda esta temática que vamos a abordar. La comunidad como entorno de aprendizaje y transformación social, que tiene que ver la comunidad, qué es una comunidad o a qué denominamos comunidad y cómo el entorno de la misma nos va a ir generando o nos genera un sinfín de aprendizajes y estos aprendizajes cuando se van relacionando con todos los entes involucrados, la escuela y todos los escenarios, por eso les hablaba yo del tema que antecedió de cómo crear estos ambientes de aprendizaje significativos, pues obviamente tienen que transformar. Recuerden que el maestro es un agente de cambio que a través de la escuela y de todos los participantes, pues vamos a llevar a cabo esa transformación desde la educación inicial, ¿sí? Hasta todo lo que tiene que ver con educación básica y también los siguientes niveles que de una u otra manera van coadyuvando o van haciendo que la transformación social y obviamente la transformación del individuo se vaya viendo es como va interactuando en la sociedad y va a tener un impacto social positivo. Y obviamente, pues este docente como mediador sociocultural, nosotros tenemos un papel muy importante y muy elemental en las sociedades, ¿sí? Si bien es cierto, y obviamente pues tenemos que destacar también que la labor que hacemos no es fácil, ¿sí? A través de la historia, pues el papel del docente es un papel muy importante, es fundamental y que también obviamente hay otras profesiones que son dignas de resaltar, pero yo recuerdo mucho que en la secundaria, por ejemplo, todavía me acuerdo que había un maestro que me daba historia, me decía, todas las profesiones, cuando veíamos temas de gremios, de diferentes gremios, en diferentes conflictos a nivel internacional, decía, todas las profesiones son importantes, pero para que hubiese un abogado, tuvo que haber habido antes un maestro, ¿no? Para que haya un arquitecto, tuvo que haber habido antes un maestro. Entonces, tenemos una tarea muy bonita, muy complicada o compleja, más bien no complicada, muy compleja y más en los tiempos de hoy por muchas situaciones que también nos rodean eh, y que ese ambiente social o ese ambiente de aprendizaje realmente tendría que ser un ambiente en donde el maestro se sienta confiado, seguro, ¿sí? De que si a lo mejor va a actuar en pro de la educación y de los niños, pues obviamente tenga esta confianza y no tenga ese temor de que más allá de hacer alguna situación que él crea que es conveniente para los estudiantes, pues le cree después un conflicto, ¿no? Entonces, por eso a veces toda esta cuestión de esos principios que nosotros tenemos que desarrollar, el enfoque que nosotros tenemos que seguir y cómo tanto el entorno como toda esta transformación y la cultura, pues tienen que ir pues permeando en nosotros de manera positiva. Bien. Vamos a recapitular muy rápido, ¿sí? Estas cuestiones y si no, pues obviamente me detengo un poquito, pero en la primera temática les decía que vamos a hablar de esos fundamentos de la NEM. Sí, fundamentos filosóficos y pedagógicos. Yo aquí, para no volver a escribir filosóficos y luego pedagógicos,
diferencié con colores, ¿no? Los primeros en color negro son los fundamentos filosóficos y posteriormente, pues los de azul, los pensamientos, los fundamentos, perdón, pedagógicos. Y pues bueno, los fundamentos de la NEM que son pues como ya lo acabo de mencionar, tanto filosóficos como pedagógicos, son todo lo que tiene que ver acerca del humanismo, ¿sí? El respeto a la dignidad humana, sí, todo lo que tiene que ver con la justicia, la democracia y la nación y bueno, pues también los pedagógicos que obviamente se centran más específicamente en la labor del docente. Y pues bueno, estos fundamentos filosóficos, como bien su nombre lo dice, en la cuestión del humanismo, pues obviamente todo ese desarrollo integral del estudiante, obviamente se va a centrar en él, en el estudiante como un ser íntegro que va recopilando varios elementos para su formación y obviamente el humanismo es un fundamento filosófico en donde el estudiante a través del maestro pues va a ir promoviendo o tenemos que ir promoviendo ese respeto por la dignidad humana y pues obviamente el reconocimiento de los niños como sujetos con cambio, que estos sujetos o estos entes sociales son seres que van a ir cambiando y que también son entes de derecho dentro de una sociedad, ¿sí? En el caso de la identidad con México, si nosotros estamos hablando de ese humanismo, de esa promoción integral para la conformación del individuo, pues obviamente se tiene que fomentar ese respeto por la cultura, la historia y todas las tradiciones mexicanas. Por ejemplo, hoy en día, con todas las tradiciones que se llevan a cabo, ahorita viene una festividad del fin de semana que es muy particular de nuestro país o muy sui generis, como por ahí dicen, ¿no? Que al final el culto a la muerte, pues es una cuestión que a lo mejor no se celebra en otros lugares o sí se empieza a celebrar porque pues ustedes saben que estas costumbres y tradiciones van de generación en generación y a lo mejor hay mexicanos fuera del país que la siguen preservando. Sin embargo, pues también hay en esta situación que la escuela debe de respetar y no promover sobre el lado religioso, sino que alinearlo hacia un eje de tradiciones y costumbres de los pueblos, ¿sí? No de la cuestión religiosa. Sabemos que tiene una cuestión con una carga religiosa, pero nosotros tenemos que irlo manejando hacia esa línea. Y es algo que pues nos va identificando pues como mexicanos, ¿no? Aunado a eso, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y social, que obviamente, como su nombre lo dice, es ir buscando ciudadanos que pues obviamente tengan conocimientos de sus derechos, de sus deberes y de todos sus valores, promoviendo los mismos como el amor, la justicia y la honestidad, la equidad y toda esta serie de valores que en algún momento en la escuela, desde la primaria, desde el preescolar, nos han venido enseñando y que hoy en día ya como personas adultas y siempre, no nada más como personas adultas, los tenemos que poner en práctica. Obviamente también conlleva a esa transformación social, que pues esa transformación social, como su nombre dice, pues obviamente tiene que ir haciendo que todas las sociedades a lo largo del tiempo y por su paso por este tiempo histórico, pues vayan transformando, vayan mejorando. Eh, por ejemplo, esta transformación se tiene que ir visualizando en todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad y la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, va a llegar un momento en el que ustedes o algunos que ya están en servicio, que ya estén trabajando en este momento, a lo mejor están trabajando en algunas comunidades o en algunos lugares en donde pues a lo mejor no existen todos los elementos o todos los servicios, por ejemplo, que a lo mejor nosotros en la ciudad tenemos, ¿no? Entonces, el maestro
por lo regular viene a ser ese agente de cambio en donde la sociedad o la comunidad recurre a ellos ahora con los programas que están dentro de la escuela, por ejemplo, y que tienen esa relación conjunta con los padres de familia y con la misma comunidad y con algunos agentes políticos social, pues a lo mejor gestionan por ahí cuestión del drenaje, del agua, de la electrificación, de pavimento y todos estos beneficios o algún programa para obtener recursos, pues obviamente eso va transformando las sociedades y las comunidades. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir fomentando en esta línea de nuestros fundamentos filosóficos, ¿sí? Otra cuestión es la interculturalidad y la cultura de la paz, que no es otra cosa más que pugnar por una sana convivencia y que obviamente pues esta promoción de la cultura de la paz sea un tema que que siempre ha tenido que prevalecer, pero más hoy en día con todos los cambios tan radicales y con muchas situaciones de violencia que vivimos no solo en las escuelas, sino en la misma sociedad. A veces pensamos que la escuela y de nosotros corre esto, pero nosotros tenemos que pensar que la escuela sí tiene que seguir siendo un lugar seguro como nuestro segundo hogar, porque hemos estado viendo que hay muchas situaciones en otras, a veces decíamos, pasa en otros países, ¿no? Y no, está pasando en nuestro país, quizás en nuestro estado, posiblemente en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, en donde vemos actos que van generando violencia a grandes escalas y que esto se ha salido un poco de las manos por esta cuestión de que a lo mejor no hemos ido fortaleciendo estas cuestiones de buscar esa cultura de la paz o aún cuando la buscamos, pues hay otros elementos que han sido pues más persuasivos en las familias o en las personas y nos hemos enterado muchas veces de que vienen los alumnos y agreden a los maestros o viceversa o los mismos padres de familia o en la misma sociedad hay un sinfín de eventos que más allá de ponernos pues en esa tranquilidad nos ponen en una cuestión de tensión y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Y la escuela sí lo puede hacer, porque por ahí hace poco yo escuché, es que la escuela nada más se encarga de darles conocimientos a los chamacos, por ahí lo escuché así, y de nada sirve. No, yo creo que sí. ¿Sí? Y a lo mejor no engancharnos, a lo mejor con ese discurso, ¿sí? De esas personas que dicen que no se va a poder lograr, porque a lo mejor nos vamos a desgastar un poco nosotros. Más allá de las palabras, hay que hablar con los hechos, ¿sí? Porque podemos dar un discurso muy bonito de que no, mira, yo sí lo hago y posiblemente en la acción pues no se ve. Entonces, yo creo que rescatando todo esto, pues obviamente lo podremos lograr, siempre con hechos, más allá de lo que podemos decir. Y el respeto a la naturaleza es muy importante. Hoy en día hemos visto con todos los eventos naturales que han pasado, como a lo mejor no nos falta mucho por hacer esa conciencia ecológica y realmente tenerle un respeto más fuerte a la naturaleza. La verdad, es una pena todo lo que ha pasado, pero también vamos a analizar un poco qué hemos dejado de hacer, ¿sí? A lo mejor esto en las comunidades, yo a veces veo que en las comunidades a veces la gente pues sí trata, ¿no? Como que de no generar tanta basura, a veces vive en condiciones de salud que no son óptimas. Hay muchas situaciones que también se viven en la ciudad, pero por ejemplo, el tirarla, pero sin hacer conciencia de lo que estamos haciendo, ha generado hoy en día que con una lluvia a lo mejor de 30 minutos, una ciudad o un lugar en específico se inunde.
o sube el agua. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de basura, ¿sí? Y que eso ha ocasionado que nosotros mismos estemos generando en muchas ocasiones algunas situaciones de riesgo para la población. No estoy diciendo que somos culpables de lo que ha pasado, porque la naturaleza es impredecible, pero con la tala de árboles, a veces habitamos ciertas áreas naturales que no deben de ser habitadas, pero pues obviamente hay más intereses en esta situación y que pues obviamente pues ahí vamos alterando el hábitat natural de esas zonas y pues obviamente ha habido muchos derrumbes o ha ocasionado un sinfín de cosas. Entonces, ese respeto a la naturaleza y esa promoción de ese respeto siempre debe de pugnar, no nada más a veces enseñarle al niño a hacer un cartel, sino que realmente tenga una conciencia de lo que está proyectando en ese cartel para la comunidad, ¿no? Y es ese respeto a la cuestión de la naturaleza. Eso es con respecto a los fundamentos filosóficos. Ahora, en cuanto a los fundamentos pedagógicos, pues obviamente tenemos que trabajar un enfoque centrado en el estudiante. Somos para y por el estudiante, ¿sí? Que de una u otra manera son los agentes con los que nosotros vamos a trabajar en apoyo con la familia, los padres de familia, los maestros, los alumnos y cómo van a ir interactuando en nuestra comunidad. El aprendizaje, pues obviamente es situado e inclusivo, esta cuestión de toda la cuestión inclusiva que debe de prevalecer, obviamente situado porque tiene que estar de acuerdo al contexto en el cual se encuentra el estudiante, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar a cabo situaciones de aprendizaje que realmente les sean significativas a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué es lo que hay a nuestro alrededor, en nuestra naturaleza, en nuestro contexto. Por eso, dependiendo del lugar, es mucho de las actividades económicas, sociales que se realizan en determinados lugares, porque tenemos que centrarnos en el estudiante y el estudiante en dónde se encuentra, ¿sí? Y obviamente esta cuestión inclusiva, porque pues obviamente tenemos desde la escuela que garantizar esa igualdad educativa para todos, poniendo ese énfasis a veces en los grupos minoritarios o que a veces, pues obviamente están alejados, ¿no? O que no van a la escuela, o que a lo mejor en las mismas comunidades hay ciertos grupos vulnerables que no pueden asistir, etcétera. Entonces, pues toda esta cuestión inclusiva solamente, perdón, tiene también que ser en una generalidad, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con aprendizaje profundo y significativo, pues obviamente se prioriza que con todo esto nuestros estudiantes vayan comprendiendo y vayan aplicando lo que ellos, lo que nosotros vamos trabajando con ellos en la vida diaria en lugar de memorizar. Sí les sirve a los estudiantes a lo mejor memorizar las tablas de multiplicar, pero también les sirve más decirles o hacerles comprender, ¿sí? Que si va a comprar 10 naranjas y son a 2 pesos, le es más fácil multiplicar el número de naranjas que va a comprar por el precio, ¿sí? O que vaya haciendo en su cabeza varios procedimientos que le puedan ayudar, ¿sí? A descifrar o a saber cuánto va a pagar porque vaya a adquirir 10 naranjas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues sí necesito hacer una operación matemática. La memoria no la voy a descartar porque cognitivamente la memoria pues se hizo para eso, para procesar ciertas funciones con cierta información que yo tengo, pero sí también que obviamente el estudiante vaya haciendo significaciones de eso que va aprendiendo y que lo pueda utilizar en el momento que él crea que lo va a necesitar o la misma necesidad haga que lo detone o lo utilice, ¿sí? Y bueno, pues obviamente el aprendizaje socioemocional, esto es una cuestión que
Recuerdo que si bien es cierto, siempre se ha trabajado con otros términos, toda la cuestión emocional de cómo se siente el estudiante, que no nada más la cuestión de los contenidos o de proyectarlos, pues obviamente recuerdo que en aprendizaje es clave la cuestión emocional, hasta era una asignatura. Hoy en día esta cuestión socioemocional, pues obviamente se integra para este desarrollo de habilidades afectivas y emocionales que la misma educación pues ha permeado y que esto se ve desde la cuestión de la educación inicial. Y obviamente también las metodologías activas y participantes. Estas metodologías activas y participantes pues no son otra cosa más que cómo es que nosotros desde la escuela vamos a generar esos conocimientos, qué estrategias vamos a involucrar o qué tipo de insumos vamos a ir manejando para que pues obviamente pues nuestros estudiantes puedan a bien pues lograr todo lo que nosotros les vamos enseñando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esto me fui un poco rápido porque pues son ciertos fundamentos que ya igual y ya manejamos o que de manera general tenemos que ir conociendo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, maestros? No, no. Creo que no, maestra. ¿No? Todo Ok. bien. Ok, maestras, gracias. Y bueno, su diplomado sí se enfoca un poco más o se enfoca más a la cuestión de la educación preescolar. Yo les quiero preguntar a alguna maestra que está aquí, ¿por qué tomamos en cuenta la educación inicial? ¿Qué es la educación inicial? Es el maternal y pues hemos visto en el módulo pasado que son las Ujú. bases con las que contamos y la importancia de desarrollarla en los alumnos. Ok, gracias, maestra María de Jesús. Lo pregunto porque en la cuestión socioemocional, pues por ahí yo les mencionaba que parte desde la educación inicial y pues obviamente es ahí en donde se detonan muchas de las habilidades, muchas de las cuestiones afectivas en los niños y pues obviamente estas van a detonar en toda la vida de los niños, ¿no? Y como bien es cierto, es pues ese primer nivel educativo, ese primer acercamiento que los niños tienen para con los maestros o las personas que se encargan de cuidar y de desarrollar y de estimular a estos niños, pues desde su nacimiento hasta aproximadamente los 5 o 6 años, considerando la cuestión también de el preescolar. Muy bien, gracias, maestra. Seguimos. Bueno, antes de esto, voy a dejar de proyectar. Permitan. Y todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? A ver, les voy a mandar por ahí un Padlet para que lo vayan contestando. Bueno, solamente es un elemento en el Padlet. Se los voy a mandar. Ok. Se los acabo de mandar al grupo. Díganme si ya lo recibieron. Sí, maestra. Ok, ¿pueden contestar ese cuestionamiento que está ahí y ahorita lo proyecto? 2, 3 minutitos para que lo respondan, por favor.
tengo 43 conectados. Bueno, solamente hay 2 personas, 3 que me han notificado que tienen problemas de conectividad. Checo el Padlet para proyectarlo. Ay, ¿por qué no lo puedo proyectar? A ver, permítame. Puedo proyectar mi Padlet. Ahorita ya lo tengo abierto, ya le di, no lo puedo proyectar. Si gusta compartirme el enlace, maestra, y lo apoyo a proyectar. Sí, sí, gracias, gracias. Ya te lo compartí, Alexe. No sé por qué no lo pude yo hacer. Ay, gracias, gracias, Alexe. Ya tenemos la primera participación por ahí. Bien. Se saliste. Bien, a ver, entonces, vamos a ver, escribir en una palabra que limpiarlo. significa comunidad, ¿sí? Obviamente, pues significaciones o es una palabra con un sinfín de
de significados, dependiendo cómo la vayamos concibiendo, pero bueno, por ahí dicen que es armonía, equidad e integración. Hay un errorcito. Colectividad, pertenencia, compartir, colaboración, unión, muchas personas, colaboración, cooperación, lazos, interacción social, unión, unidad, objetivos, opiniones, colaboración, apoyo, unión, conjunto de personas, sociedad, compartir, convivencia, sociedad, integración, grupo, sociedad, interacción, perdón, unión y trabajo en equipo, amistad, población, grupo, colaboración, vínculo, agrupación, compañerismo, interacción y grupo. Eso es lo que, bueno, hasta este momento ustedes comentan o conciben como, ¿a qué denominamos? Comunidad, ¿no? Bueno, en ese sentido, me llama la atención ahí donde dice Verónica Isabel amistad. ¿Cómo o en qué sentido la amistad de definir la comunidad como amistad? Verónica Isabel, si anda por ahí. Vero, ¿no anda por ahí? Sí, sí, maestra, aquí estoy. Ok, La dígame, amistad maestra Verónica, es ¿por qué amistad? sí, porque cuando hay amistad, hay fraternidad, hay unión, hay convivencia. Entonces, para mí la amistad es muy importante en una comunidad. Ahorita, como docentes, si tenemos amistades y se da el compañerismo, si hay amistad, hay congruencia, hay empatía. Entonces, para mí importante la amistad, la sinceridad, maestra. Ok, perfecto, perfecto, maestra. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en desde esa concepción que usted tiene de que la comunidad la puede definir como amistad, es lo contrario? ¿Qué es lo que pasa? Pues existen diferencias, ¿verdad? Que al no tener una bonita amistad o ser sinceros entre compañeros, se rompe toda esa comunidad. Sí caminamos, sí lo hacemos, trabajamos, pero no hay congruencia, no hay avances significativos, maestra. Ok, maestra. Y por ejemplo, aun cuando yo no pueda hacerme amigo de mi compañero de trabajo o de mi vecino, pero haya ese respeto o esa línea de respeto, ¿cree usted que aún con esas diferencias, a lo mejor de que pues a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta bailar y a mi vecino o a mi vecina no, y a lo mejor pues de momento yo salgo al patio de mi casa y me pongo a barrer y a lo mejor pongo música muy alta y me pongo yo a bailar porque pues estoy haciendo el quehacer, estoy barriendo, pero pues estoy bailando y a lo mejor eso le molesta a mi vecina. Y ya por eso, pues obviamente para mi vecina a lo mejor puede pensar que yo no estoy respetando su espacio, ¿no? Por ejemplo, no sé, porque escucha la música fuerte, porque pues, no le gusta verme bailar porque pues a ella no le gusta y pues pareciera que pues más allá pues se ve mal, ¿no? En su concepción de ella. ¿Cree que aún así se pueda llegar a tener ese ambiente en esa comunidad si yo no soy amiga de alguien como tal? Sí, como le mencionaba, se hacen los trabajos, se hacen las cosas, pero cuando hay diferencias, maestra, porque lo he experimentado, sí se siente ese ambiente, esas ganas de que, bueno, pues lo hago por que me nazca. Entonces, para mí es muy importante tratar de tener amistad y que las personas pues también verán. Sí he tratado de comprenderlas, como lo que dice usted es un muy buen ejemplo. Yo lo vivo constantemente, que hacen mucho ruido, tengo que estar, necesito paz, tranquilidad, entonces lo que hago es encerrarme. Sin embargo, pues sí tengo el saludo, hasta luego, buenas tardes, la cordialidad existe.
Ok, maestra, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, sí, efectivamente debe de haber unidad, debe de haber cooperación, interacción, agrupación y todo grupo, compañerismo, pues obviamente a veces, pues esos lazos de amistad, ¿verdad? Esos lazos de convivencia, si llegan a ser de amistad, pues qué mejor, creo que todo fluye de una mejor manera, a veces hasta en la familia, con los amigos, con los hermanos, con la pareja, pues a veces hay momentos de tranquilidad y de paz y de amor y a veces pues a lo mejor no compaginamos muy bien, ¿verdad? Y eso puede ocasionar algunas situaciones pues en donde tengamos algunas diferencias, discrepancias. Entonces, pues bueno, desde la visión, está bien, maestra, qué bueno que a pasar de todas las situaciones, su contexto le permita, a veces no es posible, y pues si lo logramos, pues excelente, ¿no? Porque esto obviamente, como usted bien dice, pues nos va a generar mejores situaciones o mejores relaciones que nos van a llevar pues a una mejor convivencia y a una mejor cuestión de trabajo. Muy bien, les agradezco que hayan respondido este Padlet. Entonces, dejamos de compartir, maestro, y sigo yo con mi presentación. A ver, en el chat. Ok. Sí, miren, les comento para las personas, nuevamente les reitero, para las personas que por ahí les está fallando el internet, no se preocupen, traten pues de regresar y si no, bueno, pues está la grabación. Bien. Ya se ve, ¿verdad? Bueno. Siguiendo con esta temática, ustedes saben que está el enfoque pues de lo humano o vamos a hablar sobre este enfoque de lo humano y lo comunitario, que es muy importante para poder entender esta cuestión del trabajo de la comunidad y las familias. Pues obviamente del humano a lo comunitario podemos visualizarlo como un modelo pedagógico pues que integre el desarrollo personal con la participación en la comunidad, buscando que el individuo se reconozca como parte de un colectivo y contribuya a su bienestar. Los seres humanos no somos entes solitarios, ¿sí? Desde tiempos muy remotos y considerando la cuestión de la historia, si bien es cierto el hombre fue deambulando por muchos lugares buscando una sedentarización y que eso se logró a partir de que cuando llegó a varios lugares o por su paso en varios lugares fue viendo que sí habían las condiciones propicias para que él pudiera habitar y asentarse en determinado lugar, que hubiera agua, que hubiera formas de recolectar semillas, frutos y de ahí, bueno, pues se genera la cuestión de la agricultura, la caza de animales para domesticarlos o bien para su consumo, pues obviamente el individuo siempre está dentro de una colectividad y esa colectividad pues tiene que impactar siempre para su desarrollo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando a lo mejor vamos a ciertos lugares que son muy, perdón, muy alejados, vemos que las familias todavía viven en algunas condiciones pues que no son tan óptimas para los tiempos que decimos que vivimos hoy en día, ¿sí? Porque a lo mejor no tienen red de drenaje, a lo mejor todavía no tienen alumbrado y siguen viviendo a lo mejor iluminándose con quinqués o con velas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o a lo mejor tienen letrinas, no tienen drenaje, no tienen agua potable tampoco. Entonces, pues obviamente esto va considerando para los tiempos y para en consideración con las comunidades o los lugares en donde existen los servicios básicos, pues obviamente se va a considerar como un lugar que pues tiene ciertas carencias de servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el individuo pues tiene que formar parte de esa colectividad
para mejorar y contribuir a su bienestar, ¿sí? Porque pareciera que no, pero estos elementos, o sea, si nosotros no tenemos a lo mejor una red de drenaje o esa gente no tiene una red de drenaje, va a llegar un momento en el que si no hay agua, si se tienen que trasladar hacia largas distancias para ir a traer agua, o si lavan la ropa en el río, si toman de esa misma agua, pero resulta que luego por ahí encuentran a lo mejor petróleo o ciertos combustibles por ahí y llegan las empresas a habitar o a explotar ese tipo de situaciones, y si buscan un bienestar económico porque generan trabajos para cierto sector de la sociedad. Pero al mismo tiempo, también estas empresas o estas instituciones que llegan a ciertas comunidades, pues a lo mejor van a ocasionar cierta contaminación en el ambiente, y a lo mejor ese río en donde yo iba a lavar y a tomarme el agua o acarrear para mis necesidades, pues ya el agua ya no sea tan óptima, y pues va a ir generando otro tipo de situaciones de enfermedades en la piel o gastrointestinales, ¿sí? Y también en los animales que hay cerca, y si no se tienen las condiciones propicias, pues obviamente va a generar ciertas condiciones de salud que no van a ser óptimas y que obviamente no van a contribuir a ese bienestar. Eso solo por poner un ejemplo, ¿no? Ok, para ello se fomenta el autoconocimiento, el desarrollo de habilidades socioemocionales, la conciencia sobre estos estilos de vida saludable y el pensamiento críticos, pues obviamente aplicándolos a la solución de problemas y el establecimiento de relaciones respetuosas equitativas. Obviamente todo esto también se tiene pues que detonar dentro de esa comunidad, y nosotros pues somos partícipes de esto. Ok. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esto? Por favor, es que no puedo visualizar ahora quiénes están conectados. A ver, voy. Ahí ya me salí, ¿verdad? Diana Yo no Laura, leo más. ¿me puede ayudar a leer, por favor, Diana Laura, esta diapositiva? Maestra, es que no me aparecía, perdón. Sí, perdón, es Ay, que me salí. ¿Ya te aparece? sí, ya. Ok. Dice la NEM 2022. Marco curricular y el Plan de Estudios 2022 de la Secretaría de Educación Pública. Enfatizan el papel central de las familias y la comunidad en el proceso educativo, concibiéndolas como el núcleo integrador para el aprendizaje. Esta nueva visión enmarcada en la nueva escuela mexicana busca una educación más contextualizada, democrática y participativa. Gracias, maestra. Bien, todos los que están aquí son maestros, bueno, hay algunos que son maestros en servicio o están trabajando en algún preescolar o en alguna escuela primaria o en alguna institución. Maestros, Y maestra. ¿sí? Adelante. Gabriela Isamar, adelante. ¿Usted sí está trabajando? Estoy cubriendo interinatos, maestra. Ahora O- cubrí un prejubilatorio y ahorita voy a cubrir una incapacidad. Ok, ok, maestra. Por ejemplo, ¿cuál ha sido su papel o cuál ha sido su interacción con las familias en los lugares en donde usted ha trabajado? ¿Cómo es que usted en conjunto ha trabajado de cerca con las familias o con la comunidad? Bueno, en el jardín donde estaba siempre se hacía como que actividades junto con los papás y siempre fue una relación de respeto, de mucha comunicación, para apoyar a los niños. Mi grupo en especial siempre participó en todos los eventos. Por ejemplo, tuvimos el baile de la primavera o en macrogimnasias, siempre participaron en conjunto. Perdón, gracias, maestra. O sea, por ejemplo,
esas actividades, obviamente usted tiene que tener la participación de los padres de familia, porque pues obviamente los niños pues obviamente participan, pero pues a lo mejor si necesitan llevar alguna flor o alguna ropa de algún color o algún cartel o se tiene que adornar, pues obviamente pues es directamente la participación de las familias y en la comunidad, porque obviamente se proyectan no únicamente para la institución, sino que luego en las mismas escuelas pues hacen la invitación abierta para la población que vive cerca, para pues que vaya a ver pues también el trabajo que hacen los maestros para con los niños. Muy bien, maestra, gracias. Gracias. Bueno, sí, siguiente. Bueno, ¿cuál es el impacto de la NEM en la comunidad escolar? Obviamente, la escuela tiene un impacto radical en las comunidades porque pues obviamente están inmersas en ese contexto, las escuelas no están aisladas y no me refiero a que una escuela esté muy lejos, sino que siempre la escuela, por muy lejos que esté, está inmersa en una comunidad y esa comunidad pues obviamente va a interactuar con los padres de familia, con los alumnos y con los maestros y ese impacto es de lo que nosotros, todo el trabajo que vamos a realizar para con los estudiantes en los diferentes niveles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la nueva escuela mexicana ha venido a reorganizar todo el trabajo que ya teníamos, considerando que el punto de partida es el eje central son nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes son entes sociales que están dentro de una comunidad, dentro de una escuela y cómo es que se va a ir impactando toda esta relación. Obviamente, ese impacto de la NEMNES que fomenta la relación entre la escuela y la comunidad, tienen que estar en conjunto, tienen que estar en esa relación. Es una relación necesaria, a veces conflictiva, pero muy necesaria. Promueve una educación con sentido social y relevante, porque obviamente el trabajo de los maestros es que realmente todo eso que nosotros realizamos con los estudiantes impacte fuera, no nada más en el aula, sino también fuera, en sus casas, con sus familias, con sus vecinos, ¿sí? Con sus amigos. Por decir, a veces cuando se barre la calle, voy a tocar ese ejemplo, se barre la calle, a veces nosotros vemos que sale a lo mejor algunas familias y con un trastecito con agua empiezan a regar el agua para que no para poder barrer y que no se levante tanto polvo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa a veces? A veces hacen lo contrario, sacan la manguera cuando hay agua y empiezan a rociar con un montón de agua y eso pues a su vez a cómo está la situación ahorita, que la cultura en el cuidado del agua tiene que ser un tema fundamental, pues obviamente a veces hasta nos da cierto coraje, ¿no? Porque desperdiciamos el agua. Maestra Karina, ¿tiene levantada la mano? Sí, así es, maestra. Aprovecho la oportunidad para comentarle que en este mes, pues, se está valorando mucho la tradición y es un apoyo colaborativo entre alumnos y padres de familia, porque tanto como de ellos tenemos esa participación y los niños tienen un aprendizaje significativo porque parte de ello. Entonces, vivirlo, hacerlo, es un impacto que tiene de manera positiva porque se refuerza su identidad, se siente apropiado, respetado, inclusivo en sus tradiciones y costumbres. Y es relevante mencionarlo porque ahorita están haciendo énfasis en las participaciones que hacemos y conjuntamente con las madres de familia, pues eso propicia un ambiente armónico entre todos y sobre todo que todos aprendemos y colaboramos. Muy bien, maestra Karina, muy bien. Y es muy acertado lo que usted dice. Por eso es muy importante que esa relación, por eso digo, a veces no es como que no es la mejor de la relación en el sentido de que siempre hay situaciones que van apremiando, en el sentido de los padres de familia, digo con todo respeto, yo también soy padre de familia, madre de familia, y a lo mejor a veces mis ideas no van compaginadas con lo del
la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Cuando tenemos una reunión, a veces no nos ponemos de acuerdo y eso pues ocasiona muchas veces que el trabajo del docente pues no se vea tan fortalecido, ¿no? A veces el docente tiene la mejor intención de trabajar y los padres de familia a veces tenemos una actitud muy apática, no queremos colaborar o también fomentamos eso en los niños. Por eso yo a veces pienso, bueno, pues tenemos una relación tóxica por ahí, ¿verdad? Que pues es necesaria. Sí, porque pues como maestros ese es nuestro reto. Si a lo mejor nos dicen que no los padres de familia, o por ejemplo yo a veces les platico a mis alumnos, yo ahorita en este momento en el CREN pues imparto el curso de innovación e investigación que tiene que ver con la cuestión de la práctica educativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces cuando tienen la oportunidad de trabajar los estudiantes normalistas con los padres de familia, porque los maestros en las primarias les dan esa oportunidad, a lo mejor de apoyar en una reunión o a veces de hacer la reunión, si en el caso de los que ya están por terminar, que son los de séptimo y octavo, en algún momento me comentan, es que maestra, los padres de familia son muy difíciles y es que todos me dijeron que no y yo a veces les comento, no, bueno, pues a lo mejor no buscaste o no encontraste las palabras adecuadas para poder, como decimos por ahí vulgarmente, llegarle a los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira, yo te recomiendo que hagas tal cosa, porque pues obviamente nuestros maestros en formación pues son eso, ¿no? Maestros en formación y van adquiriendo esas experiencias y esas habilidades con el paso del tiempo, pero los que ya estamos en servicio, pues a veces también fallamos, o sea, también tenemos no fomentamos esa relación entre la escuela y la comunidad. A veces queremos llegar a imponer nuestras ideas y yo siempre he dicho que primero para una comunidad, pues siempre como que, aunque tenemos nosotros nuestra carga cultural y nuestras creencias y costumbres, pues también tenemos que ser partícipes de las que hay en ese lugar en donde estamos llegando a trabajar. Si no van a lo mejor con nuestra cultura o nuestra idiosincrasia o forma de pensar, pues respetar, ¿no? Y ayudar también a que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estas celebraciones que están próximas se prestan a mucho debate, no las celebro, sí las celebro, a mí no me gustan, me mantengo al margen, no mando a los niños a la escuela, porque los niños al final son eso, son niños y a lo mejor quieren hacerlo y pues no lo hacen porque pues en su casa eso no celebran. También hay que tener respeto por eso y a lo mejor pues hacer o trabajarlo de otra manera, pero sí es difícil, pero precisamente por eso esa relación entre la escuela y la comunidad tiene que estar bien cimentada, no podemos estar siempre de acuerdo en todo, pero con respeto podemos desarrollar muchas cosas. Y obviamente, pues esto va o viene a partir de la participación activa de las familias en el aprendizaje. Nosotros como profesores siempre tenemos que involucrar a los padres de familia, siempre, y darles a saber cómo vamos a trabajar, qué estamos trabajando, cómo los vamos a evaluar, de qué manera apoyamos a los niños, que a lo mejor si una madre o un padre de familia tienen algún conflicto y no saben cómo solucionarlo, no saben a quién acudir, siempre y cuando ellos nos lo permitan, pues tratar de apoyarlos, ¿no? Hay muchos padres en las comunidades que pues no saben leer y escribir y pues mandan a sus hijos a la escuela y a veces pues no pueden apoyar a sus niños como quisieran o necesitan hacer un escrito para algún apoyo, bueno, pues a lo mejor ahí apoyarlos, ¿no? En ese sentido, ese es impacto que nosotros como profesores o desde la escuela tenemos con la comunidad, ¿no? Y obviamente, pues desarrollarlo en un ambiente de valores, de solidaridad y responsabilidad. Siempre esa es la tarea del maestro, esa es nuestra tarea que nosotros tenemos que hacer y obviamente en ese trabajo que realizamos con las familias, en ese enfoque socioeducativo que tenemos que trabajar. Bien. Bueno. ¿Cuáles son las principales ideas sobre el trabajo con las familias y la comunidad? Antes de esto,
Les voy a proyectar un video. Voy. Voy. ¿Ya se ve? Ya. Voy. ¿Temas por estudiar? Olvídate de la ansiedad. Algor está aquí. ¿Cómo participan las familias y la comunidad en el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana? La familia y la comunidad, en coordinación con maestras, maestros y la institución escolar, juegan un papel fundamental para hacer efectivo el derecho humano a la educación, el bienestar y el buen trato a niñas, niños y adolescentes que promueve la nueva escuela mexicana. Es necesario que las madres y los padres de familia, así como las y los miembros de la comunidad, sean corresponsables de, por ejemplo, transmitir valores, principios y emociones que les permiten a alumnas y alumnos desenvolverse sanamente tanto en el entorno educativo como en el social, contribuir a identificar situaciones, problemáticas e intereses comunitarios para su conocimiento y atención coordinada con la escuela, establecer alianzas locales para enriquecer los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la cultura local y fomentar el respeto a la diversidad. La nueva escuela mexicana reconoce que todas y todos tenemos el compromiso de transformar la educación del país y para fortalecer la escuela pública. Destaca el valor y el papel que tienen las familias mexicanas y las comunidades en la formación integral de niñas, niños y adolescentes en la construcción de trayectorias escolares que impulsen una formación humanista y crítica. ¿Están listos? No. Perdón, esa no era parte del... Bien, seguimos. ¿Ya se ve nuevamente la presentación, maestros? Sí. Gracias. Maestra. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las principales ideas sobre el trabajo con las familias y la comunidad? Bien. Vamos a ver ciertos elementos que van compaginando, pues, esta cuestión.
Y como punto número 1 tenemos a la comunidad como núcleo integrador del aprendizaje. ¿Qué significa esto o qué es lo que nosotros tenemos que considerar para que la comunidad sea nuestro núcleo integrador de nuestro aprendizaje? En el Plan de Estudios 22 se sitúa a la comunidad como el eje central que da sentido a las interacciones pedagógicas. Obviamente, porque la comunidad está interactuando y siempre va a permear en todo el desarrollo de las escuelas, ¿sí? Dentro de todas las comunidades o de los lugares, pues obviamente hay una escuela, a veces en las mismas comunidades está el preescolar, la primaria, la secundaria, la telesecundaria y hasta un telebachillerato, ¿sí? Entonces, o un COBAE, dependiendo ya el tipo de bachillerato, pero pues obviamente esa comunidad es una red de aprendizaje constante. No es la comunidad y la escuela aparte, no, la escuela forma parte de esa comunidad y obviamente es ese eje central que va a dar sentido a todo el trabajo que como profesores nosotros tenemos. Obviamente el aprendizaje ya no se limita al aula. Esto tiene que quedar bien claro, maestros y maestras. En el aula no es únicamente en donde vamos a interactuar con nuestros estudiantes. O si tenemos esa idea, tenemos que irnosla quitando. Todo lo que nosotros vamos a ir interactuando con nuestros niños, obviamente se tiene que proyectar hacia fuera del aula. Si bien es cierto, el aula es el lugar físico en donde el maestro trabaja con los alumnos, también toda la comunidad, el contexto, la observación, qué es lo que tengo a mi alrededor, a lo mejor por ahí tengo ese terreno montoso, qué es lo que puedo hacer, aparte de limpiarlo, voy a ir, obviamente, viendo qué tipo de cosas puedo a lo mejor sembrar o cómo puedo ir interactuando, limpiando, haciendo campañas de limpieza, de concientización, etcétera, para que en ese sentido se vaya enriqueciendo con los saberes, cómo es que puedo ir yo respetando a los demás, a lo mejor en la hora de la comida, desde las personas que llegan, quien lleva el alimento, quien saca la basura, obviamente todo eso va a tener que desarrollarse no nada más en la escuela. Es decir, los niños llegan y saludan a su maestra y la respetan o saludan al intendente si es que hay o a la persona que les lleva el desayuno o las señoras que luego van y en las cocinas ahí de las escuelas, de los comedores hacen los desayunos y están ahí, sino que salen de la escuela y ya no la saludan o son groseros con ellos, ¿no? Todo eso se tiene que ir permeando para que detone en esa comunidad o en ese contexto en el cual están interactuando. Obviamente que se van enriqueciendo con saberes, valores, problemáticas del entorno social, cultural, económico y territorial, porque recordemos que la comunidad tiene todos estos elementos, ¿no? O el hombre o el ser humano como tal tiene que ir interactuando y las comunidades van a ir desarrollando todos estos aspectos. Es como en una sociedad, hay aspectos sociales que tienen que ir desarrollándose, la cuestión cultural, económica y todo lo que tiene que ver con la cuestión territorial. La escuela también se entiende como un centro de aprendizaje comunitario, es decir, es en donde todos vamos a ir interactuando y vamos a ir mejorando la calidad humana que tienen no nada más en la escuela, sino la misma comunidad y la sociedad, en donde se construyen e intercambian saberes. Estos saberes, culturas y formas de convivencia. Recordemos que nuestros pueblos o nuestras comunidades son pluriculturales, hay una diversidad de elementos que van permeando y que se van impactando en la escuela, ¿no? Desde nuestra forma de hablar, nuestra vestimenta, cómo nos dirigimos hacia los demás, lo que comemos, lo que nos gusta, ¿sí? Obviamente, todo eso permea y es muy sui generis de una comunidad, ¿sí? Hay
diferentes festividades, diferentes formas de vida, diferentes oficios, trabajos dentro de la misma comunidad y obviamente también eso va permeando a la escuela. El aprendizaje se vuelve significativo cuando nosotros vinculamos lo que nosotros enseñamos a los niños en la escuela con la realidad que viven los estudiantes. No podemos pedirles a lo mejor cosas que no están en el contexto de nuestros estudiantes. Por ejemplo, a lo mejor si no hay río o playa cerca, pues no les podemos decir a lo mejor que nos traigan, por ejemplo, vamos a hacer un experimento y necesito que nos traigan arena de la playa, ¿no? Si cerca de su casa o de la comunidad no lo hay, a lo mejor podemos interactuar o hacer ciertas actividades con lo que tenemos en la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor no tengo como tal un laboratorio en la escuela, pero tengo el campo o tengo el patio de la escuela en donde a lo mejor quiero conocer qué tipo de insectos hay y las partes, pues a lo mejor por ahí, con mucho cuidado, obviamente, pues yo antes como maestra ya indagué qué tipo de insectos o animalitos hay por ahí que no sean nocivos para los niños, a lo mejor los vamos observando, vamos anotando cuáles son sus características, si tiene cuántas patitas, si tiene antenas, el color, si vuela o camina, ¿sí? En el caso de la flora y la fauna, qué tipo de plantas o árboles hay cerca, de qué color son, porque cambian, hay algunas plantas o flores que durante el día están abiertas, que cae la tarde y empiezan a cerrar o viceversa, hay flores que durante el día están cerradas y en la tarde noche van abriendo y todo eso es como nosotros vamos a ir interactuando con lo que tenemos en la comunidad con nuestros niños y se vuelve significativo y obviamente diferente de otras comunidades, ¿sí? Por ejemplo, no me acuerdo quién me comentaba hace mucho que ahorita que viene toda esta celebridad de Todos Santos, que en algún momento le dieron, creo que mi esposo en algún momento en las comunidades que trabajó, porque él es maestro de telesecundaria y creo que en algún momento le dieron a probar chocolate, pero pues aquí en la ciudad uno está acostumbrado a tomar el chocolate hecho con leche y se llevó una sorpresa cuando él iniciaba a trabajar, porque el chocolate lo tomó y era con agua, por ejemplo, y en algunas comunidades el café lo dan negro, sin azúcar o endulzado con piloncillo, por ejemplo, o el chocolate, pues se elabora con agua, ¿no? Entonces, eso por poner uno de muchísimos ejemplos, ¿sí? Que están inmersos en esa comunidad y que es nuestro núcleo de aprendizaje, porque vamos aprendiendo de los usos y costumbres de la misma y que obviamente va interactuando en lo que nosotros también les vamos enseñando, ¿sí? Bien. Como segundo punto tenemos la participación de la familia como sinergia poderosa. Y esa sinergia o este término se refiere pues a esa interacción de liderazgo o de cómo es que varios elementos vamos a ir haciendo que suceda algo innovador o algún cambio que se vaya dando. Por ejemplo, cuando nosotros queremos involucrar en un proyecto, necesitamos hacer la barda perimetral de la escuela, por ejemplo, en una comunidad, a lo mejor ese poder de convocatoria con todas las intenciones de los padres de familia, a lo mejor algunos son buenos para la gestión, otros son de oficios, ¿cómo se llama? Albañiles o conocen de construcción y todo esto vamos hacer que ese proyecto se lleve a cabo con la participación y obviamente el liderazgo del docente para poder, pues obviamente liderar este proyecto o cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? Entonces a eso se refiere que la participación de la familia y de la comunidad como esa sinergia poderosa, ¿no? Y la familia
se reconoce como el primer entorno de socialización de los estudiantes. Todos los estudiantes vienen de una familia con ciertas formas de ser, de estar, con una parte muy particular de ser, sus formas de vida, qué es lo que comen, qué es lo que les gusta, cómo interactúan, en dónde trabajan, etcétera, cuya influencia es fundamental para su desarrollo. El Plan 22 obviamente fomenta esta conexión para que la familia obviamente pueda influenciarse con los proyectos escolares para generar esa inercia poderosa que beneficia al alumnado. También el involucramiento familiar significativo y continuo en el proceso educativo tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Obviamente tiene que generar bienestar y la salud de los estudiantes, según lo demuestran diversas investigaciones. Obviamente, toda esta cuestión, maestros, pues es la familia, cómo va a ir detonando todas estas cuestiones. También se abordan barreras que pueden limitar la participación de las familias, como las culturales o las lingüísticas, y se promueven estrategias inclusivas, como el uso de traductores o formatos accesibles, especialmente en comunidades indígenas y migrantes. Obviamente, a veces ustedes se van a tener que enfrentar, o los que ya lo hacen, o los que ya lo han hecho, que se enfrentan a ciertos lugares en donde hablan otro lenguaje, a lo mejor otro idioma, si es que van hacia otros lugares fuera del país, y a lo mejor esta cuestión, pues de momento sí va a ser a lo mejor una barrera, no una limitante, como bien ahí dice. Tendría que ser una barrera y nosotros tenemos que buscar la manera de podernos comunicar, ¿no? O sea, en ese sentido, a lo mejor también si tenemos por ahí niños con alguna condición que no escuchan, que no hablan, obviamente, entonces por ahí tendríamos que buscar las alternativas correctas o las más correctas para podernos comunicar. No podemos estar sin comunicación o sin interacción. Entonces, pues precisamente el trabajo con estas familias que a lo mejor presenten alguna situación como estas, a lo mejor que no hablamos el mismo dialecto, pues sí podamos buscar alternativas, porque pues el maestro no puede vivir aislado de lo que la comunidad piensa o diga, ¿no? O también en ese sentido, a veces esto se puede prestar como que el maestro pues desconoce muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor pues los niños en un dialecto o en un dialecto distinto al que habla el maestro, pues se pongan a hablar cosas que a lo mejor el maestro ni entienda, ¿no? Entonces en ese sentido, pues sí es importante para poder obviamente entrelazar esa participación de la familia y que sea pues positiva. Otra cuestión también, maestros, es la corresponsabilidad y transformación social, que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, en el marco curricular busca reorientar el sistema educativo para incidir en la cultura educativa a través de la corresponsabilidad de todos los actores, docentes, estudiantes, familias y comunidad. Obviamente, el objetivo que tiene estos entes que se tienen que interrelacionar entre sí es impulsar las transformaciones sociales desde dentro de la escuela y el entorno. Todo lo que nosotros vayamos interactuando en la escuela tiene que ir hacia afuera de ella e impactar de manera positiva en mi casa, en mi familia y con la comunidad. La nueva escuela mexicana tiene que ir promoviendo esta interacción, exploración y el diálogo en el trabajo colaborativo, pues obviamente para que este reconocimiento se genere de forma colectiva y contextualizada, partiendo de la realidad de la comunidad. Nosotros no podemos dejar a la comunidad de lado o decir que no nos importa lo que pase o suceda en la comunidad, porque nosotros estamos trabajando en la escuela. No, al contrario, nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en la comunidad para que nosotros hagamos ese cambio o esa transformación desde la escuela. Si vemos que se está generando una epidemia de enfermedades gastrointestinales,
A lo mejor tenemos que, bueno, no a lo mejor, tenemos que hacer hincapié en que en el lavado de las manos, en que no podemos comer la fruta o la verdura sin lavar o desinfectar, que es muy importante las normas de higiene o de asepsia o de aseo personal en los niños y nosotros tenemos que ser ejemplo de ello. No tirar basura o estar en contacto con la basura, clasificarla también. Entonces, hay muchas situaciones que también están ahí en la comunidad y hay cosas que a lo mejor no podríamos cambiar, pero sí podríamos hacer pautas, por ejemplo, para promover y cuidar, ¿sí? En ese sentido. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la normal, nos mandaban a diferentes secundarias o telesecundarias, dependiendo de la modalidad, general, técnica, agropecuaria, porque tuvimos la oportunidad de ir a Veracruz, por ejemplo, también, a prácticas, íbamos a varios lugares y, por ejemplo, había una compañera que le tocó hacer su último año en una escuela secundaria general en Cardel y cerca de Cardel, o más bien ahí en donde estaba la secundaria, pues está el ingenio azucarero. Entonces ella comentaba que cuando era el tiempo de zafra y pues estaba todo lo de la cuestión del procesamiento de la caña de azúcar, pues despedía un olor muy feo y que pues esto generaba y hacía mucho calor en esos tiempos. Entonces la quema de los cañaverales y todo el procesamiento sí hacía, por ejemplo, que los niños se retiraran, pues que eso también es otra, que los niños se retiraran hacia el tiempo de corte o de zafra, se ausentaban de la escuela, o bien todo ese olor que generaba el ingenio, pues también hacía que a veces los niños se salieran de la escuela, ocasionaba que algunos se marearan, y pues bueno, ella terminó acostumbrándose durante ese año que estuvo ahí a ese olor y sobre todo al ruido que genera, que muchas veces pues no se escuchaba y los niños pues, o más bien los adolescentes, porque eran de secundaria, pues terminaban no haciéndole como que mucho caso, ¿no? Entonces, pero pues eso es algo que no se puede cambiar. Es parte de la cultura y de la economía de esa comunidad en donde está inmersa la escuela, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros nos vamos hacia toda esa cuestión de qué es lo que hay a mi alrededor y cómo impacta de manera positiva o negativa en la escuela, pues obviamente tendríamos que ir viendo o generando situaciones pues para hacer pues más placentera, ¿no? En este caso el trabajo, porque pues no es como que o la escuela se quite de ahí o el ingenio se vaya, ¿no? Por poner un ejemplo, pero sí son muchas situaciones pues que se van generando. Entonces sí tenemos que partir nuevamente de esa realidad. También esta corresponsabilidad y transformación social tiene que ir en función de que nuestro plan promueve la construcción de una sociedad más justa, formando estudiantes críticos que puedan problematizar su realidad y contribuir a la comunidad, lo que implica formar ciudadanos comprometidos con el espacio público. Eso es lo que yo les decía. Tenemos que ir fomentando, cuidando que todas estas situaciones, pues obviamente se generen de acuerdo al lugar en donde nosotros eh, vivimos. Voy a pausar nuevamente la presentación y para fundamentar esto les voy a proyectar otro pequeño video. Mi trabajo es fácil porque Permítanme. Hoy el internet no ha sido mi mejor aliado.
Voy. ¿Ya se ve en pantalla? Ya. Voy entonces. El vínculo entre la familia, la escuela y la comunidad. Este vínculo es fundamental para el desarrollo y el éxito de los estudiantes. Esta colaboración trilateral, familia, escuela y comunidad, crea un entorno de apoyo integral. La familia proporciona el apoyo emocional y el contexto cultural del estudiante. La escuela brinda la educación y las oportunidades de aprendizaje. Y la comunidad contribuye con recursos y conexiones adicionales. Cuando estos tres elementos, familia, escuela y comunidad, trabajan juntos de manera efectiva, se puede lograr un ambiente propicio para el crecimiento y el desarrollo académico y personal del estudiante. Bien, antes de continuar, ¿algún comentario que quieran aportar? Maestros. Bien, seguimos. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Bien. Otro aspecto, maestros, es la metodología basada en proyectos comunitarios, que obviamente es una parte fundamental, pues, de esa, obviamente, de ese trabajo que nosotros tenemos que realizar con las familias y la comunidad. Y dentro de ese enfoque socioeducativo, nosotros como profesores tenemos que considerar esas metodologías para los proyectos comunitarios. El enfoque del Plan 22 y la nueva escuela mexicana, pues obviamente se alejan completamente de un modelo educativo instrumentista y homogeneizador. Por eso proponen metodologías activas centradas en la resolución de problemas y el trabajo de proyectos. Obviamente, esos proyectos no tienen que ser aislados ni tienen que estar descontextualizados de alguna necesidad prioritaria en la comunidad. Todo tiene que ir en conjunto y en esa relación que tenga que ver un impacto, obviamente positivo, ¿sí? Ese aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pues obviamente es una de las metodologías sugeridas que a través de este enfoque se van articulando los contenidos curriculares de diversos campos formativos en la resolución de problemas significativos para la comunidad. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos creen ustedes que se puedan llevar a cabo, que nosotros como maestros podamos desarrollar con los estudiantes? ¿Qué se les viene a la mente? Hablando de proyectos comunitarios o proyectos socioeducativos. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar? O sea, ahorita nada más díganmelo, no que me lo desarrollen, eso lo vamos a hacer más adelante, o a lo mejor tomando alguno que por ahí ya tengan. Pero, ¿qué tipo de proyectos sí se deberían o se pueden trabajar en conjunto con las familias desde la escuela? La contaminación, el cuidado del agua.
La En este contaminación, el caso, cuidado. los pozos en las comunidades. Ok, muy bien, maestra, gracias. ¿Otro ejemplo? Cuidado de, perdón, dice la maestra Verónica Isabel que el cuidado de las mascotas, muy bien, eso es otro aspecto. ¿Qué otro proyecto podríamos trabajar? Maestra Susana, Janet. Sí, podríamos trabajar también lo que es vida saludable, convivencia. Muy bien, maestra, gracias. Por aquí veo que la mesa cristal dice sobre el mosquito. A ver, alcancé a ver en el chat. Ajá, prevención contra el mosquito del dengue, ok, muy bien, sí. Y más ahorita, ¿no? Con estos climas. O por ejemplo, ahora sí, conocer más de nuestra cultura, muy bien. Preservación de nuestras culturas, tradiciones, no sé, gastronomía. Y por ejemplo, no solamente para preservar, ¿sí? O conocer. Por ejemplo, jóvenes, y lo digo muy bien, hacia eso iba, maestra Fátima de la Luz, hacia eso iba mi ejemplo o mi comentario, y con todo respeto, ¿verdad?, de esta situación que acontece o que acaba de pasar hace 2 semanas, esa cuestión de prevención de desastres, ¿sí? A lo mejor es un tema que no solo en las comunidades, sino en todas las, permí- perdón, ante esta situación que estamos viviendo, pues tendríamos a lo mejor que trabajar desde la escuela, sí o sí, un proyecto de concientización, porque no estamos preparados para ningún tipo de desastre. Esa es la realidad, o me atrevo a decir, sí, me atrevo yo a decir que no estamos preparados, ¿sí? Cuando tenemos simulacros de sismo como el que tuvimos ahorita en septiembre, ¿sí? Que hasta a todos nos sorprendió, creo, porque en nuestros teléfonos se activó esa alarma a nivel nacional y que no lo sabíamos, o creo que lo dijeron días antes, pero no lo sabíamos a ciencia cierta. Bueno, yo en lo personal creo que lo escuché después, no ni siquiera días antes, ni ese día. Alguien me comentaba que sí se había platicado de eso, que iban a sonar, que era como que un pilotaje para ver si es que realmente se podían activar a nivel nacional a través del simulacro, ¿no? Pasó. Yo no lo sabía, recuerdo bien que estaba yo en grupo y me preguntan los chicos, maestra, ¿a qué horas va a ser el simulacro? Y apenas les iba yo a contestar cuando todos nos sorprendimos porque los teléfonos empezaron a sonar. Sí, pero la realidad, el no corro, no empujo, mantengo la calma. ¿Realmente hacemos con conciencia ese tipo de simulacros? A veces ni siquiera con conciencia lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que es un simulacro y no está pasando eso, ¿sí? Yo les decía a los chicos ese día, a ver chicos, se supone que tenemos que bajar en orden y me dice uno de los alumnos, maestra, pero si se está cayendo el salón, pues ni modo que no vamos a correr. Digo, al final le digo, pues le contesta otro, pues si se cayó, a lo mejor ni tiempo nos va a dar de correr, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nadie estaba preparado para estas inundaciones, pero sí tuvimos muchos avisos, ¿sí? Con una lluvia de 20, 30 minutos, cómo se empezaron a inundar las calles que comúnmente no se inundaban, ¿sí? Entonces, ¿qué significa a lo mejor de primera mano? Pues estamos tirando demasiada basura y estamos tapando las salidas de los drenajes, ¿sí? Ahorita, pues todos los días hay una nota nueva de todo esto que ha pasado, familias que lo han perdido todo, entonces tampoco estamos preparados emocionalmente, por ejemplo, para trabajar este tipo de pérdidas, ¿no? Porque si bien es cierto, ya perdimos nuestro patrimonio y a lo mejor alguna persona, algún familiar,
Pero imagínense, tan solo de eso, la cuestión emocional. ¿Cuántas familias ahorita se encuentran en una situación vulnerable? Porque aparte de perder todo, no saben, han perdido noción si es, qué día es, la hora, a lo mejor llevan días sin comer, días sin asearse, y esto también contribuye a otro tipo de problemas, ¿sí? Por eso también desde la escuela, o al menos aquí en nuestra escuela normal, sí se ha brindado o se está tratando de brindar ese apoyo a los estudiantes que han estado en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante a lo mejor que sea un proyecto permanente con nuestros estudiantes, el estar tratando de ver a partir de la experiencia o de las malas experiencias que tenemos, cómo podemos fomentar esa cultura de prevención. No podemos hacer nada ante la magnitud de la naturaleza, eso es muy cierto, ¿sí? La naturaleza todos los días nos da una sorpresa nueva, a veces, vaya, vamos aprendiendo sobre la marcha. Si ustedes ven en algunas cuestiones tocando este tema, rapidísimo, en menos de 5 minutos, cómo subió el agua en muchas partes y sucedió lo que sucedió. Pero en ese sentido, pues a lo mejor ir trabajando poco a poco, irnos también documentando, llevando a lo mejor a gente experta, y eso es trabajo con la comunidad, ¿no? En el lugar en donde yo vivo nunca se inunda porque nunca tenemos agua. Bueno, no sabemos cuándo pueda pasar una situación de esta magnitud, y a lo mejor empezar a entablar gestiones con los encargados de protección civil o con los del centro de salud, porque posterior a esto, ¿qué es lo que está pasando? Porque es importante vacunarte contra ciertas enfermedades que pensábamos que ya estaban erradicadas desde hace muchos años, porque es importante también, a lo mejor si tenemos animales también, a lo mejor no tener tantos, porque pasan este tipo de situaciones y a veces, pues, el foco de infección que se desprende cuando mueren los animalitos o las personas, o sea, muchas cosas, maestros, que yo creo que es un tema que siempre lo hemos tenido que trabajar, pero hoy en día mucho más, ¿no? Toda esta cuestión de la violencia, permear por una cultura de la paz que realmente se vea en nuestras comunidades, que la estamos transformando hacia una cuestión positiva, ¿sí? Y que esa cuestión emocional siempre y nosotros hagamos lo propio, porque desafortunadamente cuando a veces no hay cierta empatía, vienen muchas situaciones problemáticas en donde las personas están detonando muchas cosas que a lo mejor no saben cómo canalizar. Pero si nosotros podemos ser esa guía y ese camino para que lo canalicen hacia lo positivo, pues podemos lograr muchas cosas. Y también con esta cuestión, pues que sí es un tanto complicado trabajar. Bien, ya vamos a terminar, maestros. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ok, bueno, y es eso lo de las metodologías. Y por último, pues obviamente el diálogo y vinculación permanente. En el plan de 2022 sobre esta cuestión, pues enfatiza la necesidad de fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad. Obviamente, el mejor escenario o los mejores escenarios para llevar a cabo un buen trabajo en la cuestión, hablando del trabajo que realizamos los docentes, pues tiene que ser siempre fortalecer esos lazos con las familias y la comunidad. No podemos hacer ningún tipo de trabajo si la misma familia o la comunidad no nos apoya. Nosotros solos no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar bien en cuenta que como profesores, no es que no me interese o no. A veces los padres de familia, repito, somos un tanto complejos
Y eso no significa, ay, bueno, pues el maestro no lo va a tomar en cuenta, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. No necesitamos de las familias y de la comunidad para poder llevar a cabo un buen trabajo, maestros. Obviamente tenemos que ir promoviendo diversidad de interacciones y relaciones que permitan, pues obviamente ir intercambiando saberes, intereses, motivaciones. Esto ayuda a construir vínculos comunitarios sólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante cualquier situación también es necesario el apoyo de las familias. ¿Sí? En el caso del maestro, a lo mejor llega un momento en el que el maestro pues tiene que partir a otra escuela y a veces ese sentido de pertenencia del maestro, aunque se quiera ir, dice, no, todavía es tiempo de que yo puedo lograr muchos beneficios a la comunidad, obviamente con la ayuda de las familias y a lo mejor de un salón construido con materiales como madera o lámina, entonces el maestro, con la ayuda de la misma comunidad y de la sociedad, va generando recursos o va gestionando programas para que empiecen a construir aulas. Hay muchos programas que también lo vamos a ver en el siguiente módulo, que todo lo que tiene que ver con el trabajo de las familias, de la comunidad y del docente, pero pues obviamente va generando beneficios para la escuela y aquella escuelita de un aula de madera, pues ya se convirtió en 2 aulas de concreto con unos baños, ya no hay letrina, en las partes en donde se debe de echar un piso o un firme con cemento lo hay esa parte de los comedores escolares en donde los niños pueden interactuar y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, es muy importante que esos vínculos comunitarios se vean reflejados en transformaciones en la misma comunidad y que las mismas familias estén contentos. Por eso es muy importante este diálogo y esa vinculación permanente con los trabajos en la comunidad. Obviamente esta autonomía profesional que también el maestro tiene o el magisterio es la clave para contextualizar contenidos y establecer diálogos pedagógicos que se consideren dentro de la realidad social, territorial y cultural de las y los estudiantes. Yo maestro tengo esa forma o esa autonomía de poder trabajar con mis estudiantes lo que yo crea conveniente, obviamente considerando mi plan y programas de estudio, cómo voy a llevar a cabo esos componentes, todo lo que tiene que ver con la estructura del plan, cómo voy a llevar a cabo mis proyectos en los diferentes campos formativos, cómo voy a trabajar los PDA que existen de acuerdo a esos campos formativos, pero siempre tienen que ser en pro de el mejoramiento y la transformación social de la comunidad. Y bien, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. El próximo martes o ahí en el grupo, si yo necesito que se busque algo o algún material, se los voy a mandar para que lo puedan consultar. Y el próximo martes, pues a las 5 de la tarde nos estaríamos viendo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Con toda la confianza, pueden preguntar. No sé si haya alguna duda. Maestros, Todo maestras. bien, maestra, gracias. Gracias, maestra. Muy bien, pues bueno, si no hay alguna duda, alguna pregunta de mi parte, pues les agradezco la atención prestada esta tarde de diplomado. Ya pues terminamos esta primera sesión y estaremos trabajando las 2 siguientes sesiones en los 2 próximos martes. Maestro Alexei. Muchas gracias, maestra Xochitl, por habernos acompañado esta tarde, por haber compartido la importancia de las familias, de la comunidad, en nuestro entorno escolar. Efectivamente, nos vamos a ver el próximo martes, igual de 5 a 7. Agradecemos a quienes se conectaron el día de hoy, a quienes mantuvieron su cámara encendida, a los que participaron. Sabemos que la situación es un poco complicada todavía, entonces les agradecemos que estuvieran aquí presentes. Y nada más que agregar, nos veríamos el próximo martes. Hasta luego, excelente tarde. Gracias, hasta luego. Bonita noche a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.
Bonita noche, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.